¿Es la Navidad una conspiración de las élites? ¿Santa Claus vive en el Polo Norte? ¿El árbol de Navidad es un símbolo pagano? ¿Cuál es el verdadero origen de la Navidad? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte al canal para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la Navidad no es una festividad mundial. En Oriente es poco o nada relevante en países como China, y los países musulmanes no la celebran. Primero, la Navidad, del latín nativitas, supone celebrar el nacimiento de Jesús, el cual solo se narra en los evangelios de Mateo y Lucas, ambos escritos al menos 80 años después del acontecimiento, situándolo además en la provincia romana de Judea, en el poblado de Belén, siendo omitida esta narración en los otros dos evangelios canónicos. De acuerdo con Mateo capítulo 2, Jesús nació en Belén de Judea cuando Herodes el Grande era rey de ese país. En esa época, unos sabios de un lugar del oriente sin especificar llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿Dónde está el niño que nació para ser el rey de los judíos? Vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. Aquí cabe aclarar que el Evangelio no menciona época del año, ni menciona a los sabios de orientes como reyes, solo como sabios, tampoco mencionando cuántos eran. Popularmente se asumió que eran 3 porque se mencionan 3 regalos, pero el Evangelio no lo deja claro y mucho menos su descripción física. De hecho, en ninguno de los 4 Evangelios se menciona descripción física ni de Jesús ni de otros personajes cercanos al Mesías. Mateo también menciona el episodio de la persecución de infantes por parte de Herodes y la posterior huida a Egipto de José, María y bebé Jesús. Raymond Edward Brown indica que el historiador Flavio Josefo no aludió a la matanza de niños en Belén, a pesar de haber documentado minuciosamente los hechos brutales cometidos por Herodes el Grande en los últimos años de su vida. Mateo también menciona la genealogía de José en los versículos 18 al 25, aludiendo a su linaje desde Abraham para confirmar el carácter mesiánico de Jesús, también haciendo referencia a la profecía de Isaías 7:14, donde dice: «La Virgen concebirá un hijo, dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel», que significa «Dios está con nosotros». Sin embargo, tal como dice el Evangelio, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús, el nombre dado al esperado Mesías del significado hebreo ungido y Cristos en griego. Es la causa por la que los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías, significando su nombre Dios salva, por lo que al no llamarse Emmanuel los judíos consideran que él no era el Mesías profetizado por Isaías, porque si los judíos niegan el carácter mesiánico de Jesús, en redes sociales vemos que muchos cristianos defienden al actual Estado de Israel. Eso te lo dejo en otro video en la descripción. Sigamos. Según Mateo, el linaje de José es el mismo desde Abraham. José es descendiente de David y heredero del reino de Judá, pero Mateo 1:167 revela que Jesús no es hijo de José. Finalmente, en tiempos de Jesús ya no existían los reinos de Israel ni de Judá, mencionados en la Biblia, y Jesús nacería en Belén, ubicado actualmente en los territorios palestinos, al otro lado del muro del que Trump estaría orgulloso. ¿Cómo es que estos territorios quedaron divididos? También te lo explicamos en el video de la descripción. La otra fuente que tenemos sobre el nacimiento de Jesús se encuentra en el Evangelio de Lucas, que menciona el edicto de parte de Augusto César y el censo que se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, así como el origen de José en Galilea y su partida de la ciudad de Nazaret a Judea hasta Belén. Hay que añadir que la fecha de nacimiento coincidiendo con el censo de Quirino se contradice igualmente con otro dato que nos ofrece el mismo evangelista, a saber, que Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su predicación, como indica Lucas 3:23. Asumiendo que ésta duró unos 3 años y que fue crucificado siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, 26 a 36 DC, deberemos situar su nacimiento entre los años 7 a.C. y 3 después de Cristo, lo que, en las fechas más bajas, nos sitúa en el reinado de Herodes, pero en ningún caso lo ponen en relación con el censo de Quirino, mencionado por Lucas. Lucas narra las humildes condiciones en que se da el nacimiento de Jesús, que tomando en cuenta la temperatura promedio de Belén en invierno hace muy improbable que se hubiera dado en esa época del año, además de la mención de pastores presentes por la noche, algo también improbable en diciembre. Lucas también menciona que después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, lo cual contradice a Marcos en su narración de una pronta huida hacia Egipto. Sigamos. Ya desde el siglo III antes del nacimiento de Cristo se celebraban en Roma las fiestas saturnales, introducidas alrededor del 217 a.C. para elevar la moral de los ciudadanos después de una derrota militar sufrida ante los cartagineses en el lago Trasimeno.
Oficialmente se celebraba el día de la consagración del templo de Saturno en el Foro Romano, el 17 de diciembre, con sacrificios y banquete público festivo. Esta fiesta era tan apreciada por el pueblo que de forma no oficial se festejaba a lo largo de 7 días, del 17 al 23 de diciembre, en honor a Saturno, dios de la agricultura. Las primeras se celebraban del 17 al 23 de diciembre a la luz de velas y antorchas, por el fin del periodo más oscuro del año y el nacimiento del nuevo periodo de luz, o nacimiento del Sol Invictus, 25 de diciembre, coincidiendo con la entrada del Sol en el signo de Capricornio y el solsticio de invierno. Probablemente las Saturnales fueran las fiestas de la finalización de los trabajos del campo, celebrada tras la conclusión de la siembra de invierno, cuando el ritmo de las estaciones dejaba a toda la familia campesina, incluidos los esclavos domésticos, tiempo para descansar del esfuerzo cotidiano. La festividad coincidía con el solsticio de invierno, momento a partir del cual los días comenzaban a ser otra vez más largos, dando por terminado el periodo de oscuridad y abriendo el camino a un disfrute cada vez mayor del sol. No debe extrañar, por lo tanto, que se reservara un día al final de las Saturnales, en concreto el 25 de diciembre, para celebrar el nacimiento del Sol Invicto. Se puede leer en numerosos foros que el 25 de diciembre era también la fecha señalada para el nacimiento del dios solar persa Mitra, aunque lo cierto es que no existe ningún documento o resto antiguo que confirme esta afirmación. Durante las Saturnales, los esclavos eran frecuentemente liberados de sus obligaciones y sus papeles, en algunos casos, cambiados con los de sus dueños. Para Luigi Fabri, las Saturnales, que muestran al ser humano viviendo libre sin ley ni amo, son un indicio de que el alma humana ha aspirado siempre a la libertad y de que entreveía el ideal de una sociedad de personas libres e iguales. Ya en el siglo III después de Cristo nace en la actual Turquía San Nicolás, el patrón de numerosos grupos sociales en varias ciudades y países de toda Europa. Su reputación evolucionó entre los piadosos, como era habitual en los primeros santos cristianos, y su legendario hábito de hacer regalos en secreto dio origen al modelo tradicional de Santa Claus a través de la fusión de San Nicolás con el Sinterklaas. Lo veremos más adelante. En el siglo IV, el nacimiento del Sol y su nuevo periodo de luz fueron sustituidos por el Papa Julio I, quien hizo coincidir en esas fechas el nacimiento de Jesús con el objetivo de acabar con las antiguas celebraciones. Gradualmente las costumbres paganas pasaron al día de Año Nuevo, siendo asimiladas finalmente por la fiesta cristiana que hoy en día se conoce universalmente como el Día de Navidad. En el siglo VI, en 526, el Papa Juan I quiso poner fin a la polémica con la Iglesia Oriental y encargó a un monje escita de la actual Bulgaria o Rumanía, que vivía en Roma, que determinara la fecha exacta del nacimiento de Jesús. El monje en cuestión, que tenía fama de ser el abad más erudito de Roma, se llamaba Dionisio y era conocido con el sobrenombre del Exiguo, probablemente por su pequeño tamaño. Dionisio tenía que lidiar también, por una parte, con los calendarios lunares y, por otra, con un calendario solar juliano que no era tan perfecto como el actual gregoriano. Además, existían diferentes formas de computar el inicio de los años. Podía ser, entre otras posibilidades, Ave Urbe Condita, es decir, desde la fundación de Roma en 753 a.C., o bien desde el inicio del reinado de Diocleciano en 284 después de Cristo, o incluso desde la creación del mundo según la Biblia en 3760 a.C. Los cálculos de Dionisio le llevaron a una fecha coincidente con los últimos días del año 753 desde la fundación de Roma como el del nacimiento de Jesús. Pero su aportación no quedó ahí. Incómodo ante la perspectiva de fechar el nacimiento de Jesucristo tomando como referencia la fundación pagana de una ciudad o el reinado de un emperador que había perseguido a los cristianos, Dionisio propuso contar los años a partir del nacimiento del Jesús. Y así, el natalicio de Jesús quedó establecido en el 25 de diciembre del 753 Ave Urbe Condita, y el 1 de enero del año siguiente sería el inicio de una nueva forma de contar, el año 1. Pero la fecha propuesta por Dionisio, basada en criterios astronómicos, no encajaba con las consideraciones históricas sobre las fechas de reinado de Herodes o del censo de Quirino. Caía 4 años después de la muerte de Herodes y 6 años antes del censo de Quirino. ¿Cómo era posible que Dionisio, famoso por su erudición, cometiera semejante error? Hay 2 posibles explicaciones. La primera sería asumir que Dionisio, sencillamente, se equivocó. La segunda es que Dionisio escogió conscientemente el año 754 Ave Urbe Condita para iniciar su nueva era porque esos dígitos contenían unos números con un valor especial, en concreto el 7 y el 27, múltiplo de 3 y 9.
Si así fuera, 754 sería el resultado de 7 centenas más 27 más 27, un número perfecto para marcar el cambio de época iniciado con el nacimiento de Cristo. Si volviéramos a formular la pregunta del inicio, la respuesta ahora sería: Jesús nació aproximadamente en el año 3753 desde la creación del mundo, que fue el 33º año de reinado de Herodes en Judea, y también el 20º año del imperio del emperador Octaviano Augusto en Roma y el 747 Ave Urbe Condita 7 a.C., en Belén, como mencionan los evangelios. En el siglo XVI, en el folclore inglés, existía un personaje considerado como la personificación de la Navidad, este llamado Father Christmas, nombre que se traduce como Padre Navidad. La personificación fue originalmente parte de una antigua tradición inglesa que no estaba relacionada con el Papá Noel moderno. La primera mención de Father Christmas se hace en el villancico navideño, Sir Christemas, un villancico de autor anónimo. El villancico fue escrito por primera vez en el manuscrito Ritson, que se cree que fue creado antes de 1510. La fiesta tradicional de Yule tiene sus orígenes en la Escandinavia precristiana. Constituía sobre todo una fiesta de la familia y estuvo siempre dedicada a la fertilidad, a los solsticios y a la familia. Para convertir a los paganos más fácilmente, Yule se reformuló de forma cristiana, dando lugar al término inglés Christmastide, tiempo de Navidad. En la mayoría de Inglaterra, la palabra Yule fue reemplazada por Navidad en el siglo XI, pero en algunos lugares de Inglaterra la palabra Yule se mantuvo como el término dialectal normal. Los romanos también celebraban el solsticio de invierno, cuando el sol vence a las tinieblas y empiezan a alargarse los días. Después del Edicto de Milán, por el que Constantino levantaba la prohibición que pesaba sobre el cristianismo, los romanos seguían celebrando su fiesta del solsticio de invierno. La Iglesia decidió absorber esa fiesta, dotándole de un sentido cristiano, puesto que hasta entonces no se celebraba la Natividad del Señor. El sol que vence a las tinieblas es Cristo, y desde entonces la Navidad se corresponde con la noche del 24 al 25 de diciembre. En el siglo XVII es posible que el primer árbol navideño, como se conoce en la actualidad, surgiera en Alemania, donde se implantó por primera vez en 1605 para ambientar el frío de la Navidad, comenzando así su difusión. En Bohemia y Moravia se introdujo desde Alemania, aunque hubo un movimiento, en la segunda mitad del siglo XIX, contra el árbol de Navidad por considerarlo una costumbre alemana, pero no lo erradicó. En el siglo XIX llegó a Finlandia en 1800, mientras que a Inglaterra lo hizo en 1829, y en el castillo de Windsor se vio por primera vez en 1841 de la mano del príncipe Alberto, esposo de la reina Victoria. La costumbre de adornar un árbol en los hogares españoles fue traída en el año 1870 por una princesa de origen ruso llamada Sofía Trubetskoy, que después de enviudar del duque de Morny, hermano por parte de madre de Napoleón III, contrajo segundas nupcias con el aristócrata español José Osorio y Silva, marqués de Alcañices, uno de los mayores promotores de la restauración borbónica que permitió reinar a Alfonso XII. Según el historiador David Bertaina, los árboles de Navidad estaban originalmente inspirados en el árbol del paraíso de las obras de teatro medievales que representaban la historia de Adán y Eva el 24 de diciembre, día de ambos personajes bíblicos en el calendario litúrgico de la Iglesia Católica. En dichas obras, se utilizaba en el escenario un árbol decorado con manzanas que representaban el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal y, por tanto, el pecado original que Cristo quitó, y obleas de pastelería, representando la Eucaristía y la salvación. Cuando los primeros cristianos llegaron al norte de Europa, descubrieron que sus habitantes celebraban el nacimiento de Frey, dios del sol y la fertilidad, adornando un árbol no perenne, en una fecha próxima a la Navidad cristiana de la actualidad. Este árbol simbolizaba al árbol del universo, llamado Yggdrasil, en cuya copa se hallaba Asgard, y el palacio de Odín, el Valhalla, y en las raíces más profundas estaba el reino de los muertos o Helheim. Posteriormente, con la evangelización de esos pueblos, los conversos tomarían la idea del árbol para celebrar el nacimiento de Cristo, pero cambiándole totalmente el significado. David Bertaina afirma que la idea de que el árbol de Navidad tiene sus orígenes en alguna tradición pagana es un mito inventado en el siglo XIX. Durante la Edad Media, en la tarde del 5 de diciembre, un día antes de la fiesta de San Nicolás el 6 de diciembre, a los niños se les otorgaba regalos en su honor. Esta fecha fue el anterior día original, pero que se movió en el curso de la Reforma Protestante y su oposición a la veneración de santos en varios países el 24 y 25 de diciembre. La celebración de la fiesta de San Nicolás
comenzó a tomar mayor relevancia entre los siglos XIII y XVI junto a otras celebraciones como la fiesta del obispillo. En el libro A History of New York, escrita en 1809 por Washington Irving, Santa Claus fue anglicanizado a Santa Claus. Papá Noel ya no tenía su apariencia de obispo. En su representación, Papá Noel fue representado como un marino neerlandés gordo el cual vestía un abrigo verde. El libro de Irving era una parodia al pueblo neerlandés de Nueva York, siendo en gran parte una invención suya hecha en broma. Para el siglo XX, las primeras representaciones de Papá Noel en la historia del cristianismo se remontan hasta la fusión de los personajes de San Nicolás con Father Christmas, dando como resultado el personaje mítico conocido por el resto del mundo como Santa Claus, una derivación fonética del neerlandés Santa Claus. Durante la década de 1930, varias imágenes de Papá Noel fueron ilustradas por el artista Haddon Sundblom, mismas que lo harían reconocido, ya que estas fueron comisionadas y usadas por The Coca-Cola Company para sus anuncios y comerciales en todo el mundo. Aunque la aparición de Papá Noel en un traje de color rojo no era raro, puesto que ya existían ilustraciones mucho antes que las de Sundblom, su primera aparición en un anuncio para la bebida Coca-Cola en la revista The Saturday Evening Post marcó el inicio de varias leyendas urbanas. Varias hablaban de que The Coca-Cola Company y el artista de estas representaciones, Haddon Sundblom, son los creadores originales de Papá Noel. Aunque The Coca-Cola Company popularizó el uso de Papá Noel en anuncios y comerciales, no fue la primera empresa en hacerlo. Antes de las ilustraciones de Sundblom, la empresa de agua mineral, White Rock Beverages, y la empresa turca de cigarrillos, Murad, ya habían usado la figura de Papá Noel para sus anuncios durante la década de 1920. En lugares como la actual Rusia existe un equivalente a Santa Claus el Desmoros. La traducción literal del nombre es Abuelo Frío, con variaciones como Abuelo Hielo o Abuelo de las Nieves, entre otras. Aunque en un principio la celebración de la Navidad fue prohibida con la fundación del Estado soviético tras la Revolución Rusa, esta recobró su importancia ya en época de Lenin, aplicando los bolcheviques una estrategia de asimilación de las tradiciones religiosas ortodoxas rusas a la idiosincrasia del Estado socialista y la dictadura del proletariado en la Unión Soviética. Si quieres un video más amplio sobre la Navidad en la Unión Soviética, házmelo saber en los comentarios. Suscríbete para más historia.